Hola, buenas tardes. Soy Carles Garrigues, director del máster de la UOC de Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. Y bueno, bienvenidos. En esta presentación os voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el máster. Luego veréis que al final tenéis la posibilidad de hacer preguntas, que de hecho las podéis ir introduciendo a través del chat a lo largo de la presentación, y al final pues pasaremos un pequeño vídeo y entonces yo empezaré a responder vuestras preguntas lo mejor que sepa. Pues bien, empezamos. Lo primero de todo, bueno, pues lo más básico es que esta es una titulación oficial adaptada al espacio español, al espacio europeo de educación superior, con 60 créditos ECTS, y que con esta cantidad de créditos pues podemos decir que la duración es de 2 semestres, aunque la mayoría de estudiantes de la UOC lo acostumbran a hacer a tiempo parcial por dedicaciones profesionales, vida familiar, etcétera, y por tanto la mayoría de estudiantes soléis hacer esta titulación en un promedio de 4 o 6 semestres. Entonces las competencias, pues aquí tenéis un pequeño mapa de competencias. Las palabras así más importantes, como es lógico, podéis ver que son desarrollo, apps, móviles, programar para Android, iOS, etcétera. Y bueno, básicamente no os estoy descubriendo nada porque ya es lo que podéis esperar de una titulación oficial de este tipo, de esta temática, ¿no? Las salidas profesionales tampoco os van a sorprender. Si habéis mirado pues páginas como InfoJobs, etcétera, pues veréis que se piden desarrolladores para Android, para iOS, desarrolladores para móviles en formato web, es decir, web para móviles, marketing móvil, diseño de interacción, experiencia de usuario. Todo eso se va trabajando también en el máster, como luego veremos también en los contenidos más detallados. Entonces, esta parte es importante. Es una titulación que va dirigida básicamente a gente de ingeniería o gente de ciencias, o también podría ser gente del área multimedia. ¿Esto qué significa? Significa que vosotros debéis tener una competencia mínima en desarrollo de aplicaciones, en programación. Es decir, si os fijáis, esta es una titulación de máster, y además es una titulación oficial que ha tenido que ser aprobada por una agencia de calidad universitaria. Como tal, nosotros no podemos, porque no sería aceptada por tanto la titulación si fuera así, no podemos incluir en la titulación asignaturas de programación básica, asignaturas en las cuales se enseñe pues, a programar de tipo estructurado, o a hacer programación orientada a objetos, etc. Entonces, como esto no puede ser así, vosotros tenéis que empezar esta titulación sabiendo ya programar y sabiendo ya qué es la programación orientada a objetos, por ejemplo, pues en Java, en C++, etc. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si vosotros os estáis en el caso de que no tenéis estos conocimientos, estas competencias, es decir, no habéis programado nunca, o habéis programado pero no sabéis nada de programación orientada a objetos, lo que tenéis que hacer es lo más preferible o lo estándar sería hacer complementos de formación, que os los voy a enseñar más adelante. De no ser así, podríais también empezar por alguna asignatura que no requiera conocimientos de programación. Esto lo podéis preguntar a vuestro tutor en el aula de acceso. Si es que no habéis pedido acceso, pues ya veréis al final que tenéis un espacio para pedir acceso y tenéis acceso a un tutor, y aquellos que sí que habéis pedido acceso, pues ya sabéis que tenéis un tutor disponible y le podéis preguntar este tipo de cosas relacionadas con el tema de los complementos de formación. Pues bien, esta parte es importante, por tanto, debéis tener una competencia mínima en programación y programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Seguimos. Entonces estos son los contenidos básicos del máster, ¿no? Primero tenemos arriba de todo una parte de lo que es lo más fundamental, las obligatorias, que es una introducción a la tecnología móvil, y luego una primera asignatura de diseño de interfaces, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como podéis ver, el resto son optativas, excepto el proyecto de final de máster, que evidentemente es obligatorio. Entonces, de optativas tenéis bastantes. Veis que tenéis 2 asignaturas de Android, una más introductoria, otra más avanzada. Tenéis 2 asignaturas de iOS, la más básica y la más avanzada, y tenéis 2 asignaturas también de web, de desarrollo web para móviles, una más básica, otra más avanzada. Luego tenéis una asignatura avanzada de diseño de interfaces, una asignatura que habla de temas de modelos de negocio, creación de empresa vinculada al mundo del desarrollo para móviles, una también introductoria de lo que es el mundo del videojuego, ¿vale? Que evidentemente, como solo es una asignatura, no llegamos muy no profundizamos mucho en este tema, pero también es una asignatura muy útil para introducirse en el tema de los videojuegos. Y por último tenemos una asignatura de prácticas, que quiere decir
Es una asignatura que se trabaja con proyectos de prácticas en empresas externas. Entonces, aquello es una asignatura optativa para los que os interese, y entonces aquellos que estéis interesados en tener una primera experiencia profesional en este ámbito, pues tenéis la posibilidad de hacer estas asignaturas y entonces esta asignatura, perdón, y entonces podéis intentar entrar en un proyecto real de prácticas con una empresa, ¿vale? Que está un poco colaborando con el máster en este sentido y que os puede acoger como estudiantes. Y bueno, como veis al final, pues un proyecto de final de máster que son 12 créditos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Cosas básicas del máster. Bueno, en primer lugar el tema de las actividades. Como podéis imaginar, pues es un máster eminentemente práctico. La mayor parte de los ejercicios que haréis serán ejercicios prácticos de programación. Y luego, pues para las asignaturas introductorias, pues también hay alguna parte de ejercicios así más de tipo teórico, pero todo básicamente es eminentemente práctico. Luego también es importante resaltar el tema de que no hay pruebas finales presenciales, así como por ejemplo si conocéis un poco la UOC sabéis que en el tema de grado pues sí que tenemos asignaturas, de hecho una mayor parte, que al final requieren una prueba presencial y os tenéis que desplazar a una sede de examen. En este caso, como es un máster, nosotros no tenemos ninguna prueba presencial, no hay que desplazarse en ningún momento a una sede de examen. Lo único, como podéis ver aquí en rojo, es que para los complementos de formación sí que es necesario hacer pruebas presenciales. Es decir, ahora veremos más adelante los complementos de formación y entonces estos complementos, como son asignaturas que forman parte de programas de grado, pues son asignaturas pues que sí que tienen su complemento de formación y que por tanto tienen un examen presencial. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces luego, en relación a los materiales didácticos, como podéis ver aquí en la transparencia, pues que sepáis que la mayor parte pues son PDF o Wiki. De hecho, trabajamos bastante en wikis. ¿Por qué? Pues porque el PDF es un formato que se edita a través de una editorial porque tiene un tratamiento muy profesional y por tanto hay una editorial que le hace un tratamiento didáctico y de formato, etcétera. Pero es un formato que, por el mismo hecho de ser muy profesional y llevar una editorial detrás, pues es un formato poco dinámico, un poco lento a la hora de actualizarse, de renovarse, etcétera. Por eso trabajamos mucho en wiki, porque este tipo de máster, al ser un contenido que evoluciona muy rápidamente, nos interesa que lo que es vuestro contenido, lo que vosotros podéis ver, lo podamos actualizar dentro del mismo semestre si hace falta, o de un semestre para otro de manera muy ágil, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos también algún libro manual que se puede descargar online. Bueno, ya lo veréis, cada asignatura de hecho tiene sus propios contenidos y a veces pues una asignatura es de un tipo y otro tipo es de otra. Entonces, seguimos. Como os comentaba, este máster pues tiene sus complementos de formación y en esta tabla podéis ver pues para cada una de las asignaturas a la izquierda pues cuáles son los complementos de formación necesarios a la derecha. De hecho, como veréis, hay complementos de formación que no son propiamente dichos un complemento de formación, sino que, por ejemplo, la asignatura de diseño avanzado de productos interactivos, pues se recomienda como asignatura previa la de diseño de productos interactivos multidispositivo. Pero todas aquellas que en la parte derecha veréis que entre paréntesis pone CF, son aquellas asignaturas que sí, que son complementos de formación, son asignaturas de grado, como os decía, tienen su examen prueba presencial y son asignaturas pues que, claro, antes de matricularlas lo mejor que podéis hacer es preguntar a vuestro tutor, ¿de acuerdo? Por el hecho de, bueno, pues si realmente la necesitáis, si no, si hay alguna alternativa, pensar que son asignaturas que no forman parte de los 60 créditos que tenéis que matricular y cursar, sino que son asignaturas que se deben cursar aparte. Por tanto, al ser un añadido, pues lo mejor que podéis hacer es preguntar a vuestro tutor si realmente os conviene o no, o que de qué manera, pues quizá podéis esperar un semestre y por vuestra cuenta, pues por ejemplo, cogeros un buen libro de Java y por vuestra cuenta pues ya hacer un poco de introducción a la orientación a objetos y así ya pues os ahorráis una asignatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya es algo que lo mejor es preguntarlo a vuestro tutor. En relación a esta tabla no la voy a comentar en detalle, como os podéis imaginar, pero lo que sí que os digo es que además de tener un tutor accesible en el aula de acceso, además esta presentación va a estar colgada en el SlideShare. Por tanto, si en cualquier momento os lo queréis mirar con calma, pues podéis consultar el SlideShare de esta presentación y tenéis la tabla allí, ¿de acuerdo? Pasamos. La semestralización también es algo muy importante.
Aquí en esta transparencia lo que os quiero mostrar es que no todas las asignaturas se pueden cursar cada semestre. Para aquellos que seáis nuevos en la UOC debéis tener presente un aspecto, y es que la UOC se matricula por semestres, que esto a veces confunde a aquellos que venís de una universidad presencial clásica y evidentemente pues os matriculabais es decir, de las asignaturas de todo un curso, porque además en muchos casos las asignaturas duraban todo un año. En este caso, aquí en la UOC trabajamos por semestres y todas las asignaturas duran un semestre. ¿De acuerdo? Y ahora cuando os matriculáis al principio, os matriculáis de las asignaturas del semestre actual, del semestre de febrero, digamos, de 2017, os matriculáis más adelante. ¿De acuerdo? Por tanto, como podéis ver, el conjunto de asignaturas que corresponden a septiembre de 2016 son distintas a las de febrero de 2017. Las obligatorias no, porque evidentemente pues todas las cogéis, tienen más demanda y se ofrecen todos los semestres, son las dos primeras, tecnología y desarrollo para dispositivos móviles y diseño de productos interactivos multidispositivo, pero el resto pues no se ofrecen cada semestre, se van alternando y entonces aquí pues vosotros os tenéis que configurar vuestro itinerario con la ayuda como siempre de vuestro tutor, pues según os convenga, según os vaya mejor. Veréis que en la parte de abajo tenéis separadas la parte de los complementos de formación, también están incluidos en esta tabla, y veréis que hay un pequeño ajuste aquí en el caso de programación web, que en este caso tampoco se ofrece cada semestre, sino que solo en los semestres de primavera. Bueno, seguimos. Si vosotros pedís acceso y entráis en el campus virtual, para aquellos que no habéis entrado nunca, pues veréis que tenéis una parte de aulas, una parte de secretaría, servicios, biblioteca, etcétera. Os invito a pedir acceso porque no tiene ningún tipo de compromiso, no estáis obligados a nada y además es completamente gratuito. Tendréis acceso a un tutor que os podrá responder todas las preguntas, como os iba comentando hasta ahora, y además pues podréis echar un vistazo por todo este conjunto de espacios del campus virtual, como son pues la secretaría, la biblioteca, las aulas, etcétera. Tener en cuenta, eso sí, que las aulas solo las podréis ver aquellos que realmente os matriculéis y entonces a partir del día 21, que es cuando empieza el curso, pues podéis echar un vistazo a las aulas. En cualquier caso, si vosotros cuando pedís acceso pues queréis ver una muestra de cómo son los materiales o cualquier cosa, pues tenéis a disposición el tutor, como os comentaba, y le podéis preguntar a él lo que queráis. Evidentemente, lo que sí que puedo hacer ahora es comentaros algunos detalles muy básicos de lo que es la docencia. Pensar que todas las asignaturas tienen un plan docente y el plan docente es como el contrato, ¿de acuerdo? Es decir, es una información que tenéis a disposición desde el primer día de curso, no varía en ningún momento, y desde el primer día de curso en el plan docente se os indica cómo es la asignatura, qué contenidos tiene y cómo se os evalúa. Por eso es súper importante que aquellos que os matriculéis os miréis todas las asignaturas con detalle el plan docente. Pensar que el modelo de evaluación puede variar ligeramente de una asignatura a otra y lo que se dice en el plan docente, digamos, por decirlo así, va a misa. Por tanto, si en el plan docente dice que se os evalúa de una manera, como se indica así desde el primer día, luego no hay posibilidad de decir, no, es que yo pensaba porque hay otras asignaturas, ¿qué tal? No, el plan docente es muy importante, mirarlo desde el principio. Luego otra cosa muy importante es el tema de la evaluación continua. Es decir, estamos en un máster que, como ya os había comentado antes, no tiene pruebas finales. Y al no tener pruebas finales no hay la posibilidad de dejar la asignatura completamente en blanco y decir, bueno, pues yo ya me presentaré el examen el último día y allí ya intento aprobar. En este máster no funcionamos así, nosotros creemos en la evaluación continua. ¿Por qué? Pues porque nuestro tipo de estudiante es un estudiante que trabaja, seguro, porque es un estudiante de máster, además, es un estudiante que no tiene tiempo para dedicar un mes entero a estar estudiando exámenes finales y por tanto lo que necesita es ir trabajando poco a poco a lo largo del curso. La manera de trabajar poco a poco es la evaluación continua, es decir, es ir superando las actividades que os propone vuestro profesor a lo largo del semestre en el calendario que él os va proponiendo. Entonces, por tanto, muy importante seguir la evaluación continua y si en algún caso tenéis algún problema, pues es importante que consultéis con vuestro tutor, que consultéis con el profesor específico de aquella asignatura y le comentéis el posible problema que podáis tener en relación pues, a alguna evaluación o lo que sea. Luego también, pues como ya os he comentado, tenéis acceso a materiales didácticos en todas las asignaturas elaborados por la UOC específicamente para la asignatura y pues la mayor parte, como os decía, pues son materiales PDF, wikis, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno,
Bueno, pues a todo esto solo me queda añadir que, como os comentaba, pues podéis pedir acceso. Estamos ahora en los últimos días, la matrícula está abierta hasta el día 20 de septiembre. Como podéis ver en la captura de pantalla que tenéis aquí en la transparencia, pues en la parte derecha de la web donde tenéis la información del máster, pues hay un enlace. Dentro de acceso abierto últimos días hay un enlace que pone solicita acceso y entonces, pues como os decía, el acceso es gratuito, sin compromisos y os permite acceder al campus virtual de la UOC para contactar con un tutor que os puede resolver de manera gratuita pues todas las dudas que podáis tener. Si os interesa, perfecto, y si no, pues podéis mirar otra oferta formativa o lo que queráis. Bueno, pues dicho todo esto, muchísimas gracias por vuestra atención en primer lugar, y ahora pues es el momento de que miraremos las preguntas que habéis hecho y os responderemos, pero antes os queríamos pasar un vídeo, y si mientras se está visionando este vídeo pues pensáis que tenéis alguna pregunta y la queréis formular ahora, pues es también un buen momento. Muchas gracias de nuevo y aquí os espero. Bienvenido al campus virtual de la UOC. Hoy es tu primer día de docencia. Empieza el semestre. Sí, ya tengo ganas de empezar. Yo soy tu tutora. En tu paso por la UOC, soy quien te va a orientar, guiar y asesorar. En la UOC siempre estarás acompañado. En cada asignatura, un consultor te va a guiar de forma personalizada a lo largo del aprendizaje. Además, aquí conocerás a los compañeros del aula. Son otros estudiantes con los que puedes compartir actividades e impresiones a lo largo del curso. Como ves, estudiando en la UOC siempre estarás en contacto con otras personas. Puedes acceder a las aulas virtuales a todas horas y desde distintos tipos de dispositivos electrónicos. La UOC dispone de herramientas para relacionarte con toda la comunidad UOC, espacios para compartir tus intereses y otros para preguntar y responder todo lo que te inquiete. También tiene sus redes sociales y el portal Mentes Abiertas. ¿Cuántas posibilidades de estar en red? Creo que sé lo que te preguntas. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se estudia en la UOC? El consultor te irá proponiendo actividades. Son principalmente lo que se llaman las PEC, es decir, pruebas de evaluación continua. Podrás planificar el tiempo que dedicas a las PEC de cada asignatura con la ayuda del calendario, donde tendrás marcado el día de entrega de los ejercicios de cada asignatura. Dispondrás de todos los recursos que necesitas para realizar la PEC, apuntes y materiales para leer, escuchar y mirar, así como una extensa biblioteca y recursos en línea. Veo que te lo tomas muy en serio. Sí. En el aula recibes la ayuda de tus compañeros y recomendaciones. Puedes compartir dudas y puntos de vista y también realizar PEC colaborativas. Y mandarás las actividades por el registro de evaluación continua. El consultor las corregirá y te avisará cuando publique las calificaciones. Irás avanzando en el curso y adquiriendo competencias. Podrás consultar las calificaciones de las asignaturas en la consulta de notas finales. Si la asignatura tiene pruebas de evaluación final presenciales, la UOC facilita más de 20 sedes de examen. Te proponemos 2 fechas en horarios diferentes para que puedas elegir la que más te convenga. Debes validarla en la hoja personal de examen. Puedes recibir los resultados en el móvil. En secretaría puedes ver tu expediente académico. Una vez logrados los créditos correspondientes, puedes solicitar el título. Y una vez graduado, serás invitado a participar en el acto de graduación con las personas con las que has compartido esta experiencia. Pero esto no será un adiós, sino una nueva bienvenida. Como alumni de la UOC, tendrás muchas ventajas para estrenar. Ahora, tu punto de contacto con la UOC y tus compañeros es la comunidad de graduados donde dispones de información de tu sector y servicios de carrera profesional. Y es que apostamos por el aprendizaje a lo largo de la vida.
Nosotros somos UOC. ¿Y tú? Bueno, pues ahora que habéis visto este vídeo, como os decía, paso a comentaros un poco las dudas que he visto que tenéis desde el chat. Hay algunas personas que tenéis una ingeniería informática o una ingeniería técnica informática y vuestra pregunta es, bueno, ¿qué complementos de formación tengo que hacer? Si os parece, lo que vamos a hacer es retroceder a la transparencia que veíamos aquí, donde se explicaba un poco cuáles eran los complementos de formación, y os puedo hablar un poco más en detalle de qué se trabaja en estos complementos de formación, si tenéis que hacer alguno o no, etcétera. Bueno, a ver, en primer lugar, en principio un ingeniero informático, es decir, tanto si es un ingeniero técnico como si es un ingeniero superior, no tendría que hacer complementos de formación. El problema es que, claro, de titulaciones informáticas hay muchas y además se hacen desde hace muchos años. O sea, la historia de la informática no es muy larga, pero sí que es verdad que hay gente que ya hace muchos años que hizo su titulación de ingeniería informática y hay ciertas cosas que hoy en día evidentemente se estudian, pero hace muchos años no se estudiaban. Es el caso, por ejemplo, de la programación orientada a objetos. Es decir, cualquier informático sabe programación estructurada, esto es la programación de toda la vida, pero no todo el mundo sabe programación orientada a objetos o tuvo sus conocimientos durante la carrera, conocimientos teóricos, pero lleva muchos años trabajando, no ha trabajado en orientación a objetos y ahora pues lo tiene un poco así como verde. Entonces, en estos casos, yo lo que recomiendo es, a ver, en primer lugar, la asignatura de fundamentos de programación y prácticas de programación, evidentemente no. O sea, cualquier persona con cualquier tipo de ingeniería informática no tiene que hacer estas asignaturas. Entonces, para el caso específico de diseño y programación orientada a objetos, yo lo que recomendaría es no hacerla tampoco. Estoy hablando de un ingeniero informático, ¿de acuerdo? Es decir, un ingeniero informático, bajo mi punto de vista, lo que tiene que hacer en este caso es intentar coger asignaturas que no sean muy avanzadas, es decir, no empezar por una asignatura de Android o de iOS, sino por la asignatura introductoria, que empieza con algo de programación, pero no es muy fuerte, por la asignatura de web, por la asignatura de diseño, por ejemplo, que no requieren muchos conocimientos de programación. Y en paralelo, por su cuenta, yo lo que recomendaría es coger un buen libro, ¿vale? Hay muchos por internet gratuitos incluso, un buen libro incluso de Java directamente, y por vuestra cuenta, pues mirar un poco cuáles son los fundamentos de la programación orientada a objeto, y a partir de aquí, pues evidentemente luego se puede cursar la asignatura, yo creo que sí, no hay problema. ¿Os va a costar un poco más, no mucho, que al resto de estudiantes que tienen muchos conocimientos ya de orientación a objeto? Pues evidentemente sí. Es decir, aquellos de vosotros que no habéis trabajado nunca en ello y por vuestra cuenta os habéis mirado a un libro, habéis hecho ejercicios y tal, os va a costar un poco más, lógico, pero yo creo que vale la pena hacerlo así porque os ahorráis tiempo y ahorráis dinero, ¿de acuerdo? Por tanto, eso sería mi consejo. Para aquellas personas que realmente venís de otros ámbitos, no sois ingenieros informáticos, y decís, bueno, yo es que realmente de programación sé algo, pero poco. Claro, yo en este caso sí que os diría, hombre, quizá no tenéis que hacer ni fundamentos ni prácticas, pero ya, para tener ya la base teórica de lo que es la orientación a objetos, quizás sí os interesa esta asignatura. Evidentemente, si no sois informáticos y tampoco habéis programado nunca, entonces ya pues no tenéis más remedio y os aconsejaría hacer fundamentos de programación, prácticas de programación y diseño y programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Por tanto, este sería un poco el esquema de las asignaturas de complemento de formación de programación, es decir, si hay que hacerlas o no hay que hacerlas en función de si eres informático, si no lo eres, si has programado con anterioridad o no, etcétera, ¿vale? Luego, dejarme que me entretenga un poco en dos asignaturas que además las podéis ver que están resaltadas en negro, ¿no? Que son lenguajes y estándares web y programación web. Estas asignaturas es importante destacarlas porque son las asignaturas relacionadas con las asignaturas del máster, ¿de acuerdo? Que son desarrollo web y desarrollo web avanzado para dispositivos móviles, ¿vale? Si os fijáis, estas dos asignaturas del máster pueden tener como recomendación de matrícula estos dos complementos de formación que son lenguajes y estándares web o programación web. Entonces,
¿Qué son estas asignaturas? Empiezo por la primera. Lenguajes y estándares web. Es una asignatura donde se habla de maquetación, ¿vale? Maquetación web. O sea, básicamente es HTML y CSS, ¿vale? La segunda asignatura, programación web. ¿Qué se hace en esta asignatura? Básicamente, programación JavaScript para toda la parte frontend de la programación web, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esto, ¿cuál es mi recomendación? Todas aquellas personas que sois informáticos, bajo mi punto de vista, aunque no hayáis trabajado nunca, ni en HTML ni en JavaScript, mi recomendación es que no hace falta hacer los complementos de formación. Los informáticos, por el tipo de lenguaje que estamos hablando aquí, que es JavaScript, HTML, CSS, etcétera, como son lenguajes bastante fáciles de asimilar, de aprender, mi recomendación sería que realmente estas asignaturas no las hagáis, ¿vale? En todo caso, si a alguien realmente la parte de JavaScript le da un poco de miedo o realmente es la parte del máster que más le interesa, querrá profundizar más en este tema y quiere empezar con buen pie, bueno, podría plantearse la parte de programación web. La parte de HTML y de CSS, todos aquellos que conozcáis un poco lo que es el HTML, sabéis que no es muy complicado y por tanto no vale la pena. Es decir, se pueden hacer las asignaturas de desarrollo web y desarrollo web avanzado sin cursar esta asignatura de lenguajes y estándares web. Entonces, ¿para quién son estas asignaturas? A ver, estas asignaturas realmente están pensadas para las personas que no sois informáticos, ¿vale? Y sobre todo la primera, para aquella persona que le interesa mucho la parte web, pero nunca ha programado, ni sabe lo que es una etiqueta, ni sabe casi nada de todo lo que es, de todo el mundo, ¿no? De lo que es el texto, ¿no? Que luego cuando el ordenador lo interpreta te muestra algo totalmente distinto, ¿no? Como un programa o una página web o lo que sea. Las personas que realmente parten muy de cero y esta parte web les interesa mucho, pues sí que podrían estar interesadas en lenguajes y estándares web y luego programación web. Yo, si os habéis fijado, hago bastante hincapié en esto, porque nos podemos encontrar y no queremos que sea así. Nos podemos encontrar en personas que ven que desarrollo web pues tiene estas dos asignaturas de recomendación de matrícula y luego pues tienen un poco una frustración por decir, hombre, pues realmente por lo que se enseña aquí yo esto por mi cuenta me lo podía aprender. Cierto, por tanto, por eso os aconsejamos que antes de cursar este par de asignaturas, sobre todo si sois informáticos, pues hombre, en principio no hace falta. Esta sería nuestra recomendación. Bueno, a partir de aquí, pues no sé si hay más preguntas. Mis compañeros me indican que no. Pues bueno, yo creo que si eso es todo, nada. Os dejo con esta transparencia donde podéis ver cuál es la web del máster. Podéis consultar también, como podéis ver en el link que tenéis más abajo, cuál es la presentación, es decir, para poder ver esta presentación que os hemos hecho aquí y poder consultar las tablas que os he mostrado más en detalle. Y como podéis ver al final de todo, pues yo soy Carles Garrigues de nuevo y esta es mi dirección de correo electrónico, así que si queréis contactar conmigo por cualquier cosa, pues yo estaré encantado de atenderos. Y nada, buenas tardes y muchas gracias.